Por ahí lo que van a aparecer son perros, ¿viste? Bueno. ¿Todo bien? Sí, vamos a arrancar. Te cuento. Vos me presentás y... Sí, ya estamos saliendo en vivo, así que si querés saludar a la gente, bueno, les queremos saludar a todos los que están ya conectados. Ya hay unas 100 personas conectadas, más o menos. A ver, un segundo. A ver ahí, se me estaba pisando el audio, ahí está. Decía, estamos cerca de las 100 personas conectadas ya, 75, 80 ahí más o menos. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo webinario de Vida Silvestre. Esta vez nos toca un tema súper interesante, que es la energía, la eficiencia energética y diferentes modelos que tenemos para cuidar el planeta. Les queremos recordar que esto es parte de las iniciativas que estamos haciendo desde Vida Silvestre. Nos quedamos en casa, y este webinario va a quedar, como quedaron todos los demás que ya venimos haciendo desde que estamos guardados en nuestras casas, en nuestro canal de YouTube y en el portal de Vida Silvestre, que es, la dirección la tienen en pantalla, es vidasilvestre.org.ar/ nos quedamos en casa. Los invitamos a que se suscriban a nuestra página de Facebook, si todavía no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, si todavía no lo han hecho, así les salen las notificaciones cuando hacemos un video en vivo como en el de esta oportunidad. Y bueno, sin más, les quiero presentar a Carlos Tanides, ingeniero y responsable, coordinador del programa Ciudades, Clima y Energía de Fundación Vida Silvestre. Así que sin más, arrancamos la presentación. Mato mi cámara, mi micrófono, los dejo con Carlos y les invito a todas las personas que tengan preguntas para hacer, que las vayan haciendo en el chat, que desde el equipo de comunicación vamos a estar tomando nota de esas preguntas y se las vamos a pasar a Carlos cuando termine la presentación, ¿sí? Así que arrancamos. Gracias, Carlos.
Bueno, ¿me están escuchando bien, Leo? Estamos perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Es un placer poder compartir estos temas, que son temas que estamos desarrollando ya hace tiempo dentro del programa Ciudades, Clima y Energía de la Fundación, que es un programa que ya tiene casi 15 años o más de 15 años, y que por supuesto ha ido evolucionando mucho desde el comienzo, ¿no? En particular de estas temáticas, hoy nos concentramos en el tema de la energía, y mi interés es, más que pasar datos y números, si bien alguno voy a mencionar, es que pensemos un poco, ¿no? Que recorramos todo el tema energético y todas las relaciones que tiene con el ambiente y con la sociedad de manera un poco más conceptual. Veamos cuál es la problemática y hacia dónde deberíamos dirigirnos. No solo en términos técnicos, sino también en términos sociales y términos institucionales. Digamos, hay muchas dimensiones en las cuales tenemos que pensar cuando hablamos de energía y ambiente, ¿no? Todo está vinculado con todo, indudablemente. La primera pregunta que me gustaría, si alguno todavía la tiene, es a contestar sería, bueno, ¿por qué la Fundación Vida Silvestre se vincula con el tema de la energía, ¿no? Siendo que originalmente es, como casi todas las instituciones ambientales, se relacionaban directamente con temas más de ambientes, de ecosistemas, especies, etc. Y es porque básicamente hemos ido entendiendo con el tiempo que no solo todo está relacionado con todo dentro de los ecosistemas, sino que todo está relacionado con todo, con lo que es el ser humano y con lo que es nuestra sociedad y con lo que es nuestra cultura, etcétera, etcétera. Y que también a lo largo del tiempo ciertos temas fueron tomando mucha envergadura, en particular el tema de la energía, que es el que tocamos hoy, porque las instalaciones, porque el consumo energético mundial creció mucho, porque la población creció mucho, y porque en general la envergadura, el tamaño de las instalaciones, de la infraestructura ligada a los temas energéticos es muy importante. Y además genera ciertos tipos de cambios que afectan al planeta en su conjunto. Por lo tanto, era necesario que las instituciones ligadas al ambiente se metiesen con este tema de la misma manera que se meten con el tema de ciudades. Y últimamente, entonces, además de los temas ambientales, nos hemos ido también ligando con otras temáticas, con temáticas sociales, de derechos humanos, de derechos de los pueblos originarios, cuestiones de género. Todo está vinculado de alguna manera, y el hombre no puede estar en armonía con la naturaleza si no está en armonía consigo mismo y en armonía con todos sus congéneres, si su sociedad no es armónica, no es equilibrada, no es equitativa. Este es un aprendizaje que ya tenemos desde hace un tiempo y que estamos profundizando. Entonces vamos a ver que todas las instituciones que originalmente eran ambientales ahora tienen una fuerte componente en otros elementos que son necesarios, porque como decía antes, la armonía es con todo o no es posible. Bien, en particular entonces, en el tema energético vamos a empezar hablando muy descriptivamente de lo que son los impactos que causan los modos convencionales al ambiente. Impacto ambiental causan todas las infraestructuras energéticas, no solo las convencionales, sino también las renovables o las estructuras que vemos como las que estamos a desarrollar en el futuro, ¿no? Pero sí es importante tener en claro
que no todos los impactos tienen la misma magnitud. Muchas veces en las conversaciones surge esto, bueno, pero todas las energías impactan en el ambiente. Sí, eso es cierto, pero en una magnitud muy diferente. ¿Sí? Y en todo caso, siempre hay que buscar las maneras de minimizar ese impacto. Entonces, vamos a hacer un recorrido de algunas formas que son las más importantes o fueron las más importantes. Podemos empezar con la energía nuclear, por ejemplo. Básicamente la energía nuclear tiene, bueno, todo lo que es el ciclo nuclear tiene problemas de contaminación, como todos los ciclos de los recursos naturales, pero en particular la problemática con la energía nuclear está relacionada con los accidentes. O sea, potencialmente las centrales, aunque la probabilidad sea baja, tienen un riesgo de tener algún problema que en el caso de ser importante, como ha ocurrido en Chernobyl o en Fukushima hace menos tiempo, realmente genera una situación muy conflictiva. En todos estos casos, en radios de 30, 50 kilómetros alrededor de los accidentes, nosotros vemos que las áreas quedan inutilizables a todo fin, inclusive desde la habitabilidad humana a cualquier otro propósito. Por lo tanto, realmente potencialmente son un problema. Ojalá nunca ocurra, de hecho ha ocurrido, ojalá no se repita, quiero decir, pero el riesgo está. Luego tenemos otro formato, acá tenemos Yacyretá, como simbolizando las represas hidroeléctricas. Las represas hidroeléctricas son un problema, sobre todo ciertas represas, no todas las represas, pero las represas grandes de ríos de llanura, como en el caso argentino son Yacyretá, Salto Grande, los proyectos que puede haber en la provincia de Misiones, por ejemplo, son represas que generan un impacto muy fuerte de distinta naturaleza, concreto. Desde mi punto de vista, es un efecto quizás peor que el de una central nuclear, porque la central nuclear es un riesgo potencial, puede no ocurrir. La construcción y la inundación del vaso de la presa representa efectivamente un daño concreto que podemos mejorar o podemos disminuir de alguna manera, pero que no puede evitarse, ¿no? Piensen ustedes que la superficie por ejemplo, del embalse de Yacyretá es del orden de los 1.600 kilómetros cuadrados, que representa una superficie equivalente a 9 capitales federales, ¿no? No sé si nos damos idea de lo que es esa superficie. Son impactos muy grandes. Concretamente en donde está afectado por el embalse, pero también una serie de otros impactos que tienen que ver con la migración de peces. Acá tenemos un dorado, la foto de un dorado. Bueno, en el río Paraná hay decenas de peces migradores, no solamente el dorado, peces muy grandes, y se ven muy afectados. No vamos a entrar en detalles porque no es el caso. Los pueblos que viven también en la región muchas veces tienen que ser desplazados, etcétera, etcétera. Bueno, acá aparece el Macato Viano sabemos que las represas que están construyendo en el río Santa Cruz también tienen un conflicto grande con el ambiente, en particular con algunas especies, en este caso el Macato Viano, con afectación a los glaciares, que están aguas arriba. En fin, es un tema importante a tener en cuenta y de una magnitud seria, grave. Y por último, y no menos importante, lo dejé para el final, es el tema de la utilización de combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles estamos hablando del carbón, de los derivados del petróleo, naftas, gasoil, querosén, ¿sí? Y del gas natural también, que a veces se menciona como un combustible limpio,
pero en realidad es el menos sucio, sería lo más apropiado para calificarlo. Es el combustible menos sucio de todos. El gas natural también contamina y también emite dióxido de carbono cuando se quema. Y esto genera, y acá me detengo un poquito más, porque este impacto ambiental es un impacto ambiental que es de un orden de magnitud que afecta al ecosistema planetario, el planeta por completo, ¿sí? Es un impacto que afecta tanto a los océanos como a los ecosistemas terrestres. Los océanos se calientan, los océanos se acidifican, que esto no es algo que se mencione mucho, pero se van volviendo más ácidos por efectos del cambio climático y de las emisiones, particularmente del dióxido de carbono, y esto afecta a toda la cadena trófica, a los seres más pequeños que habitan en los océanos, que son la base de la alimentación de organismos más grandes, y genera condiciones de sequía, de tormentas extremas, de incendios. En este momento no se está mencionando, pero en Rusia, por ejemplo, en este momento están habiendo incendios por cambio climático, que son 5 veces más grandes, más importantes que los que había el año pasado, porque el cambio climático es un efecto que está avanzando año tras año. Hace pocos meses se batió un récord de temperatura en el Ártico, 38 grados. ¿Sí? Esto genera un cambio en las condiciones planetarias, que es realmente serio. Piensen ustedes en los incendios en el Amazonas, los incendios en Australia, les acabo de mencionar en Rusia, ocurren en Europa, ocurren en Argentina. Incendios espontáneos, ¿sí? Los bosques se están quemando solos. ¿Sí? No hace falta ya que los destruyamos con una topadora y les pasemos por encima, o que venga algún loco y les prenda fuego, sino que solitos se están quemando en una proporción enorme. Con esto les quiero decir, y estoy dando solamente algunos pocos datos, el tema es serio con el cambio climático. La ciencia nos fue adelantando el tráiler, ¿no? El avance de la película, pero la película ya empezó, ya el tráiler terminó y la película empezó. Todo lo que nos vienen advirtiendo está ocurriendo en este momento. Y como les decía, la única opción es parar la película de alguna manera, porque del cine no podemos salir. El cine es el planeta y no nos podemos escapar de ahí. Así que quiero reforzar este concepto, ¿no? El problema es serio y tenemos que actuar urgentemente y drásticamente. Ahora, nuestra sociedad en su conjunto, y en la Argentina en particular también, que tenemos una característica parecida a la media mundial, depende en un 85% de los combustibles. ¿Sí? ¿Tenemos opciones para salir de ahí? Bueno, sí, tenemos opciones. Existen alternativas desde ya hace algún tiempo que nos permiten poder cambiar de modelo con facilidad. Estamos hablando de la faz técnica nada más en este momento, ¿no? Y cuando hablemos de energía, y voy a parar un poquitito para introducir un concepto, en realidad tendríamos que estar hablando de servicios energéticos o de usos. ¿Qué es, a mí o a nosotros la energía en sí misma, el gas, el petróleo, la electricidad, nos producen un beneficio que nosotros apreciamos en términos de una satisfacción de una necesidad humana. Yo no quiero gas, yo quiero calefacción o quiero cocción de alimentos. ¿Sí? Por supuesto que es inevitable muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, que nosotros podamos utilizarlo para obtener estos servicios. Pero si cambiamos el enfoque
y pensamos las cosas en términos de los servicios, no en términos del combustible o de la energía, todo se reordena de otra manera. Toda nuestra manera de pensar el tema energético adquiere otra forma. Y ahí es a donde yo quiero ir apuntando, ¿no? Lo importante es esto, el servicio. Para proveer ese servicio, entonces, tenemos dos opciones. Dos elementos que son importantes. Uno es justamente la producción de la energía que luego voy a consumir en un artefacto que me va a dar ese servicio. Yo extraigo gas de un pozo para usarlo en una cocina a gas que va a permitirme cocinar. ¿Sí? Esta es toda la cadena. Entonces tenemos una parte que es la oferta, la producción de energías la llamamos oferta, y la demanda de energía es el uso de la energía lo llamamos demanda, el aparato que la consume. Entonces podemos actuar en los dos lugares. Y entonces voy a tratar de ejemplificarle conceptualmente algunas ideas que tienen que ver con estos dos caminos que tenemos que transitar, la oferta y la demanda. Del lado de oferta, todos ustedes ya saben, tenemos las energías renovables, ¿sí? Y acá tenemos al gran maestro de las energías renovables, al gran dador de energías renovables, el sol. La mayor parte, excepto lo que se llama geotermia, el resto de las energías renovables, el ciclo del agua, la biomasa, la energía eólica, el viento es una consecuencia indirecta de la acción del sol, la energía solar propiamente dicha, son recursos que provienen del sol, de ningún otro lugar, del sol. Ahora, ¿es suficiente esta energía renovable? Sí es suficiente. Y este es otro concepto que les quiero dejar. La energía renovable es mucho, mucho, mucho más abundante que cualquier combustible fósil. ¿Sí? Acá les doy un dato. Se estima que tenemos sol, que la vida de la estrella, del sol, tiene un futuro del orden de los 5.000 millones de años. Y la abundancia, digamos, de los recursos renovables, vamos a hablar en particular de la Argentina, es enorme en todo el territorio. En el sur tenemos viento, en el norte tenemos sol, en el centro del país biomasa. O sea, estamos súper dotados y somos ricos en recursos renovables. Sin embargo, pareciera que la única cuenta que podemos hacer es la de la cantidad de combustibles fósiles que tenemos. Y se nos da como ejemplo o se nos refuerza el concepto de que, por ejemplo, con vaca muerta tendríamos recursos para un orden de los, no sé, creo que es 300 años. Supongamos que es 300 años, que parece mucho tiempo. Pero si ponemos ese número al lado del recurso renovable, 5.000 millones de años, realmente es una comparación casi absurda. ¿Mm? Bien. Simplemente muy rápidamente voy a recorrer algunas formas de energías renovables que todos las conocen, la energía solar, eólica, por supuesto. Acá tenemos una foto de un parque en Chubut. Sepamos que somos ricos en energía eólica. En la Patagonia, en particular en la provincia de Santa Cruz y Chubut, tenemos las turbinas que se instalan en Argentina baten récords de generación con respecto a lo que ocurre en otras partes del mundo, porque tenemos vientos muy, muy abundantes. Pero también tenemos aprovechamientos a la altura de la provincia de Buenos Aires, o en Córdoba, o en La Rioja. O sea, tenemos mucha abundancia de energía eólica. Tenemos energía solar. Esta foto es de un parque que tal vez ustedes hayan escuchado en los últimos días porque salió bastante en los medios.
que es el Parque de Cauchari, que va a conectar al Sistema Interconectado Nacional dentro de poco tiempo, creo que dentro de un mes aproximadamente, es la instalación más grande en América Latina. ¿Sí? Bueno, les doy el número, son 300 megawatts, es la instalación solar más grande de América Latina, todavía va a crecer un poco más, creo que va a llegar hasta los 500 megawatts, pero esto muestra, digamos, el potencial que existe, que además, si lo miramos más en términos de desarrollo del país y de las economías, etcétera, es muy interesante porque permite que la generación se produzca en distintas zonas del país y no esté concentradas en uno o dos puntos, megaproyectos, ¿sí? Como otra vez se propone que sea Vaca Muerta, que genera un desarrollo bastante inarmónico, ¿no? Esto permite distribuir población más inteligentemente, permite que, por ejemplo, se desarrollen centros tecnológicos o científicos alrededor de estos recursos, de estos recursos en distintas geografías del país, a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo en el sur con eólica, en el norte con solar, repito, biomasa, biocombustibles en el centro del país. Y este concepto que es muy interesante, porque también tenemos que tener en cuenta, vuelvo un poquito atrás, que esto está bien, pero está inmerso en un ecosistema, ¿sí? Yo escucho en todas las, en las entrevistas o en los medios cuando se habla de este parque, dice, en ese lugar no había nada y ahora está esto. Bueno, no había nada también es un concepto un poco relativo, ¿no? Hay que ver. Algo había ahí, por más que no haya sido muy llamativo, hay ecosistemas también. Entonces, lo ideal es aprovechar esto, la solar sobre las estructuras que ya están construidas, que son inertes, que no sirven, digamos, más que para proteger de la lluvia. Darle un aprovechamiento para generar energía es una manera mucho más inteligente, mucho más racional, y además la estamos produciendo en el mismo punto donde se consume, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta va hacia este lado. Sí, fotovoltaica, genial, pero tratemos de ir hacia generación distribuida aprovechando todos estos lugares que tenemos a disposición. Y un concepto más que lo lanzo, sobre el cual se estaba avanzando, que es el de la fotovoltaica flotante. Es poder poner instalaciones fotovoltaicas por ejemplo, los embalses hidroeléctricos, ¿sí? Aprovechar esas, bueno, ya que inundamos esa zona, utilicemos parte de esa superficie inundada para producir también energía. Es un concepto que está desarrollándose mucho en el mundo, que seguramente vamos a ver dentro de poco en la Argentina. Y tenemos muchísimo recurso solar. Yo el otro día estaba escuchando en una entrevista a un ingeniero que había participado en la construcción de este parque de Cauchari, y él comentaba que los paneles, a diferencia de lo que ocurre en casi todas partes del mundo, los tenían que inclinar un poquito más para no enfrentar tanto al sol, porque la radiación solar es tan intensa que los calentaba demasiado. Esto es casi un efecto único en el mundo, ¿no? Hay pocos lugares que tienen la radiación que tenemos en la Puna. Bueno, y bioenergía. Simplemente se los muestro como otra posibilidad. Podemos tener combustibles sólidos, gaseosos, líquidos a partir de la biomasa. Por supuesto, siempre con todas las protecciones y las salvaguardas ambientales que tienen que tener este tipo de emprendimientos. Si nosotros desplazamos áreas naturales para
producir bioenergía o desplazamos áreas de cultivo para producir bioenergía, el camino no es el correcto, ¿sí? Entonces, con estas salvedades que son básicas, digamos, en todo esto, este es un potencial muy grande que tenemos en la Argentina. Bien. Entonces, como concepto de alternativa energética muy abundante, tenemos esta. Por supuesto que esto no puede reemplazar los combustibles y a los métodos convencionales de manera instantánea. No es lo que se pide, no es lo que se pretende. Sí, lo que se pretende es que en un plazo del orden de los 30 años, de aquí al 2050, estas tecnologías vayan ocupando el lugar y vayan reemplazando gradualmente a los combustibles fósiles. Acá hay que planificar cómo se va a realizar este cambio tecnológico, que no es solamente un cambio tecnológico, como vamos a ver un poco más adelante, pero es algo que es viable, que es posible, que está ocurriendo en otras partes del mundo, lamentablemente no al ritmo que debería ocurrir, pero es un camino a seguir. Ahora, estas son las alternativas de oferta. Luego tenemos el lado de la demanda, que es siempre nosotros le decimos que es la cenicienta de todo esto, porque tiene un potencial enorme, ¿sí? Tiene la misma magnitud que lo que podemos obtener en renovable, pero en general no son tan apreciadas, no son visibles, y hay como un cierto indiferencia a todo esto, ¿no? Acá, bueno, esto ya lo dije, el consumo de energía no es un fin, es un medio. Entonces, nosotros queremos satisfacer necesidades humanas, para eso necesitamos consumir energía, y el consumo de energía puede ser manejado de alguna manera. Hay tecnologías, podemos aplicar políticas, podemos hacer un montón de cosas en relación con el consumo energético. Por un lado, lo que podemos hacer es cambiar tecnologías, adoptar políticas que permitan o que ayuden a que utilicemos artefactos más eficientes, que nos den el mismo servicio, que produzcan la misma cantidad de luz, que produzcan la misma cantidad de calor, pero consumiendo menos energía. Un concepto, después no les voy a enumerar todas las opciones, digamos, la más obvia o la más conocida por ahí es la lámpara incandescente que vemos acá, que es muy ineficiente, reemplazada por una lámpara LED que consume 10 veces menos, o en poco tiempo va a consumir 20 veces menos que una lámpara incandescente y nos va a dar la misma cantidad de luz. Entonces, esos procesos tenemos que favorecerlos, tenemos que incentivarlos con políticas apropiadas. Porque además, y esto es fundamental, el servicio termina siendo más económico para el usuario. O sea que independientemente del tema del cambio climático, si lo sacásemos de escena y lo pensásemos en términos estrictamente económicos, conviene hacer esto, porque es tener los servicios de manera más económica. La otra forma es el cambio de comportamiento, ¿sí? Se llama uso racional de la energía. ¿Cómo usamos la energía? Tomar conciencia del costo que está teniendo esto, del impacto que está teniendo el consumo energético en el planeta, y cambiar la forma en que usamos nuestra actitud, la forma en que encendemos, que apagamos instalaciones, los niveles a los cuales ponemos el acondicionador de aire, etc. ¿Esto es importante? Sí, es muy importante. Es más difícil de conseguir que el cambio tecnológico, pero en magnitud, esto está estudiado, tiene más o menos la misma magnitud que la eficiencia energética, nuestro comportamiento, el ahorro que podemos conseguir con nuestro comportamiento. Y después hay una tercera componente, que es la componente más, tal vez, psicológica. ¿Cuánta energía necesitamos para estar bien?
¿Sí? Hay un consumo, hay un derroche que es de tipo cultural, que tiene que ver con con nuestra ansiedad por consumir para satisfacer quién sabe qué cosa. ¿Sí? Eso se llama suficiencia energética. ¿Sí? Hay tres elementos entonces: eficiencia, uso racional y suficiencia. Nosotros hicimos un trabajo hace unos años sobre esto que está publicado y está en la página web, que analiza para el caso de la Argentina el año 2030 cuál es el potencial de ahorro si aplicamos políticas básicamente centradas en el tema de eficiencia. Y los ahorros son enormes, ¿sí? En todos los sectores de consumo, en el transporte, en la residencia, en la industria, etcétera, etcétera. Y les muestro la minita. No voy a explicar con detalle, pero si nosotros lo que quiere mostrar esto, en esta línea que estoy marcando aquí con el puntero, este es el consumo de energía futuro que podría haber en la Argentina si aplicásemos las políticas de eficiencia que se están aplicando en todo el mundo. ¿Sí? Digamos, con la magnitud que se están aplicando en todo el mundo. Fíjense qué es lo que pasa el año 2050. Estaríamos consumiendo la misma cantidad de energía que la que estábamos consumiendo en el 2020. Fíjense la potencia que tiene esta medida. Poder seguir consumiendo lo mismo, no tener necesidad de generar nuevas infraestructuras, a lo sumo renovar las viejas y poner renovables o estructuras más modernas, pero el consumo podría ser el mismo. Como dato les digo que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, en los últimos 17 años, el consumo energético bajó un 7%, consumen un 7% menos porque tienen este tipo de políticas muy fuertes en esas regiones. Y pasa lo mismo en China y pasa lo mismo en la India, por ejemplo, que son grandes consumidores. Entonces, este es un camino que tenemos que seguir, que no está explorado. Hay políticas de eficiencia en la Argentina, pero no son lo suficientemente rigurosas o ambiciosas, diría yo, como para lograr este efecto de achatamiento de la curva, ¿no? De aplanamiento de la curva. En particular, esto ya es algo más a nivel más pequeño, pero una propuesta que tiene la Fundación en términos de uso de la energía es esta página web, en donde lo que tenemos es información sobre distintos productos que consumen energía con mucha información, con marca, con modelo, con la información de dónde se puede comprar, a qué precio la pueden comprar, en las distintas opciones, en los distintos minoristas, en los distintos negocios. O sea, información para que el consumidor pueda decidir concretamente cuando va a hacer una compra, qué es lo mejor que puede comprar. En esta página solo está lo más eficiente, lo que no es eficiente no está. O sea que si ustedes lo ven acá, al producto, significa que ese producto es de lo mejor que hay en el país. Bien. Estos son, lo que vimos hasta ahora son digamos, conceptos genéricos que tienen que ver más bien con lo tecnológico, ¿no? ¿Cómo produzco energía sin emitir dióxido de carbono? ¿Cómo produzco energía sin destrozar los ambientes, sin destrozar los ríos, sin correr riesgos de accidentes, etcétera, etcétera? ¿Cómo hago para consumir menos energía? ¿Cómo hago eficiencia? ¿Qué opciones tengo? Uso eficiente, uso racional, suficiencia, bien, un montón de cosas. Ahora, saliendo de lo tecnológico, que es lo que acabo de mencionar, tenemos que darnos cuenta que para que este cambio se produzca, tiene que haber otras modificaciones en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, tiene que cambiar, yo acá lo llamo modelo institucional.
habría que ver si es el término más adecuado, pero se los voy a explicar para que entendamos de qué se trata. Las instituciones, voy a hablar de energía, seguramente ustedes, si alguno pertenece al área de salud, o al área de la educación, o al área de la justicia, o al área del transporte, van a coincidir o van a encontrar analogías con esos sectores. Las instituciones del sector energético se generaron en la década del 50 del siglo XX, o sea, hace 70 años, con modelos conceptuales, con tecnologías, con miradas, con paradigmas, con problemas propios de esa época, que no son los que existen ahora. En este momento tenemos otras tecnologías, tenemos otros problemas sociales, tenemos un problema ambiental en ciernes gigantesco y seguimos con los mismos modelos institucionales que teníamos hace 70 años. No han cambiado mucho. Si ustedes ven el organigrama de la Secretaría de Energía, van a ver más o menos los mismos títulos en los mismos lugares. Entonces, ¿cómo hago yo para promover eficiencia o renovables si en mi institución encargada del tema eso no está debidamente representado? Si no están los recursos humanos suficientes, si no están las políticas y seguimos con recursos humanos y políticas diseñadas para promover las tecnologías que eran apropiadas hace 70 años. Hay algo que no funciona, ¿sí? Les doy otro ejemplo. Hablamos siempre de economía circular. ¿Cómo voy a promover una economía circular si nuestras instituciones, la institución que representaría el tema es el Ministerio de Producción? Producción. ¿Dónde está el equivalente para cerrar el círculo? ¿Qué es un programa? ¿Es una política en las escuelas para que los chicos reciclen las botellas? Sí, eso es importante, pero tiene que haber una política de la misma magnitud para que se cierre el círculo y podamos llegar a una economía circular. Entonces, mientras nosotros no modifiquemos las instituciones para que reflejen el modelo que nosotros pretendemos tener dentro de 20 o 30 años, vamos a seguir promoviendo el modelo viejo. Hace falta un cambio institucional profundo, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos hablando de un cambio profundo, estamos queriendo decir no solamente que tenemos que cambiar la institución, sino estamos diciendo que tenemos que cambiar la tecnología, estamos diciendo que tenemos que cambiar los modelos de negocios, la economía, las profesiones, las capacitaciones, las carreras académicas. Entonces aquí viene el concepto de la transición, el cambio al que nos estamos enfrentando, que tenemos que producir para no incendiarnos dentro del cine, es un cambio muy profundo que tiene que ser acompañado por políticas que lo conduzcan de alguna manera, planificadas, ¿sí? Porque si no, este cambio no se va a producir. Entonces, yo hasta me arriesgaría a decir, tiene que haber un ministerio de transición, para conducir con los recursos y las políticas adecuadas este enorme cambio de una manera, también agregaría la palabra gentil, armoniosa, porque hay cosas que tienen que cambiar y que implican que cierta gente tenga que moverse de una actividad a otra actividad, de un saber a otro saber. Y eso implica un acompañamiento. Esto no puede ser drástico, esto no puede no contemplar ese movimiento social que tiene que acompañarlo. Espero poder explicarme claramente. ¿Se está produciendo todo esto? ¿Estamos teniendo una reformulación institucional? ¿Estamos planificando la transición? Y yo diría, no sé, díganme ustedes, yo veo que estamos lejísimos de todo eso. Estamos muy lejos. Y aquí entonces agrego un tercer elemento.
si nosotros no nos involucramos de alguna manera, los ciudadanos conscientes de que tenemos que ir por este camino, y no participamos activamente, esperando que las instituciones, que los políticos, que lo que fuera, vayan generando esa transición, esto no va a ocurrir. Entonces yo apelo a todos los que están escuchando o que toman conciencia sobre estos temas, a que participen y se involucren y en la medida que puedan, no sean indiferentes a esto, porque el cambio se acerca, está atrasado y está ocurriendo. La película empezó. Y esto, y con esto termino, implica algo que generalmente no se menciona, y es que esto para mí representa también un cambio de la gente, pero en lo profundo, ¿sí? En lo interior. O sea, todo el modelo que vemos, todo este desarreglo, esta desinteligencia con lo que está ocurriendo, es una desinteligencia interior. Así que el cambio tiene que ir por un cambio personal también, aunque sea un tema que pareciera que no tiene que ver con esto. Yo creo que tiene mucho que ver. El mundo que nos rodea es la materialización de nuestra cosmovisión interna, de nuestros procesos internos, de nuestros miedos, de nuestras fantasías, de lo que sabemos, de lo que creemos, y sobre eso hay que actuar también. Bueno, espero, refui con el tiempo, perdón. Buenísimo, Carlos, gracias. Estuvo muy buena la presentación, felicitaciones. Te cuento que estuvieron presentes unas 120 personas en vivo y este número probablemente se siga ampliando a medida que esto quede publicado en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, que les recordamos, si no se han suscrito, pueden hacerlo tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, estuvieron viéndonos personas de Puerto Madryn en Chubut, Mocoretá y Bellavista en Corrientes, gente de Tucumán, de Neuquén, incluso de Ecuador, así que les mandamos saludos y les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron. Hay un par de preguntas, si tienen más preguntas es el momento de hacerlas en el chat, así se las vamos transmitiendo a Carlos y podemos hablar un poquito más en profundidad de esto. La primera pregunta, Carlos, es, a fines de reducir las emisiones al corto plazo, entre 10 y 30 años, para ser carbono neutros y debido a las grandes dificultades energéticas, la energía nuclear vuelve a aparecer como la solución para no emitir gases de efecto invernadero. Y esto es una pregunta que surge en el chat y lo que te preguntan es tu opinión al respecto. Mi opinión es que la energía nuclear es una energía, es cierto que no emite gases de efecto invernadero, pero para mí es una energía riesgosa. Lamentablemente, ¿sí? Es una energía que siempre potencialmente, por algún motivo, puede generar un conflicto grande. No es el camino que más me atrae. Yo entiendo que en Argentina tenemos un desarrollo nuclear muy interesante. Creo que y esto lo repito siempre, no lo estoy diciendo ahora, porque me hacen esta pregunta, creo que la CONEA es una joya de la Argentina, pero creo que por ahí hay que mantener ese know-how en algún nivel, pero todo este aparato científico y tecnológico tiene que ir a tecnologías que sean más amigables con el ambiente. Esa es mi percepción, ese es mi criterio. Hola. Leo. El modelo de Donut, que están relacionadas, si podrían aplicarse a esto. No sé si es algo de lo que sepas, pero no te escuché, Leo, la pregunta. No te escuché. La pregunta es, ¿qué pensás de la economía circular y del modelo de Donut que están relacionadas? Y se podrían aplicar a cuestiones energéticas. Sí, claro, por supuesto. Son modelos genéricos esos. Así que sí,
se pueden aplicar a cuestiones energéticas. De alguna manera, todo el tema energético, todo este tema de hablar tanto de la demanda y de las políticas de eficiencia, etcétera, tienen que ver con la suerte de economía circular. No tanto, bueno, porque esto es energía, es un flujo, ¿no? Pero tiene relación, y por supuesto que esto del donut que se ha hecho tan presente en las últimas semanas, es un concepto absolutamente aplicable. Perfecto, buenísimo. Otra pregunta que surge también en el chat es, ¿qué pasa con las baterías y la minería de litio? Si puedes mencionar algo al respecto. Bueno, acá es lo mismo. A ver, ¿qué puedo mencionar? Lo que puedo mencionar es que siempre, para cualquier tecnología, tenemos que contemplar todo el ciclo del producto, desde su extracción hasta el fin de su vida útil. ¿Y qué se va a hacer con ese producto cuando llegue al fin de su vida útil? Y tenemos que contemplar también aquellos aspectos que yo mencioné al principio. ¿Qué pasa digamos, con la organización social alrededor y laboral alrededor de la minería del litio? ¿Qué pasa con la contaminación en el punto? Todos estos aspectos tienen que ser contemplados. No es que hay que contemplarlos para vaca muerta, para el fracking, y no hay que contemplarlos para la minería del litio. Obviamente que tienen que estar involucrados, porque si no, cualquier elemento termina siendo nocivo en algún punto. Entonces, lo mismo que la energía eólica, por ejemplo. Bueno, no es cuestión de poner torres eólicas en cualquier parte. Hay lugares donde no habría que ponerlas, ¿no? Hay lugares en donde hay migración de aves, en donde hay lugares de nidificación o de alimentación. O sea, todo tiene su lugar y todo tiene que tener una forma adecuada de ser tratado, ¿no? En términos tecnológicos y en términos humanos. Buenísimo. Acá hay dos preguntas que creo que van de la mano. Bueno, Jovita Elías pregunta, ¿qué pasa con el recurso del agua del norte en Argentina que se agotará por la extracción de litio? Creo que es algo de lo que ya venías respondiendo recién. Es algo de lo que estoy hablando, claro. Perfecto. Buenísimo. Y acá hay dos preguntas que van de la mano. Entonces, una es, ¿cómo abaratar costos de los paneles solares para los techos? Y otra pregunta que hacen es si existen opciones de crowdfunding, o sea, de financiamiento entre varias personas, para proyectos de energías renovables acá en Argentina. Y si no existen, si es una opción viable para inversores particulares. Bueno, en cuanto a la primera, bajar los costos, no tengo una respuesta concreta, porque yo no soy un especialista en renovables particularmente. Yo me especializo más en el tema de eficiencia energética, ¿no? Pero es un tema tecnológico, es un tema de promoción industrial, es un tema es un tema fiscal también. O sea, hay muchos elementos que pueden ayudar, si existe la decisión política de avanzar sobre esa línea, para que los paneles solares tengan otro costo. Pensemos que el sistema y los costos de las cosas que tenemos en este momento en relación con la energía tienen que ver con un proceso de políticas que han permanecido durante décadas para tratar de promover determinados formatos de energía. ¿Sí? Hace poco tiempo, ¿no? Sabemos que el gas, por ejemplo, está subsidiado, que la extracción de gas está subsidiada, en fin, hay políticas que fomentan determinadas formas y no otras. Y lo que tenemos en este momento es consecuencia de políticas que se aplicaron durante décadas. Entonces, si aplicamos políticas análogas, si tuviésemos instituciones, así como tenemos una YPF, tenemos una institución que se encargue de promover las energías renovables con la misma envergadura, con la misma cantidad de recursos humanos, bueno, la situación de las renovables o de los paneles fotovoltaicos sería otra. Otra vez, ¿no? Esto es una consecuencia de procesos que duran un tiempo hasta que maduran y producen los efectos, pero hay que comenzarlos en algún momento. Y respecto a lo de crowdfunding, realmente no tengo información sobre el tema.
así que no la puedo contestar. Buenísimo. Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas. Hay una que no sé si la podrás responder vos, y tiene que ver con los procesos de reciclaje que se llevan a cabo en el país, si consumen mucha energía. Yo imagino que debe venir por el lado de si es sustentable reciclar, si se gasta mucha energía o se consume mucha energía en el asunto. ¿Tenés idea? Yo entiendo, tampoco soy un especialista, pero entiendo que los procesos reciclados se generan porque justamente hay una reducción energética y hay una reducción en el consumo de materia prima, ¿sí? Por supuesto que siempre está este tema de que es mejor evitar consumir o reducir, todo este tipo de cuestiones. El reciclado es una opción que en muchísimos casos sí es benéfica. Sobre todo en lo que es los elementos energointensivos, como es el aluminio, el vidrio, etc. Perfecto. Bueno, otra pregunta es, cuando hablas de participación e involucramiento de la sociedad, ¿lo considerás más para el cambio de políticas o para el cambio de los usos? Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Nosotros tenemos que hacer un cambio individual. Eso es algo inevitable y que no está ocurriendo, y que no está ocurriendo con la profundidad que tendría que ocurrir. Por supuesto, el cambio de políticas es un cambio que se va a inducir en tanto y en cuanto nosotros busquemos la forma o promovamos que ocurran estos cambios. Insisto, participando, reclamando estar en los lugares de decisión. Por ejemplo, en el tema energético, hay un montón de instituciones que deberían estar involucradas en el momento de la decisión en el que se elige un modo u otro, o un modelo energético u otro. Eso no ocurre. Ocurre ocasionalmente. La academia debería estar involucrada. La academia tiene mucho que decir en términos de energía. El sector científico tiene que estar involucrado. Y hay muchas instituciones, ONGs, que tienen la capacidad técnica de opinar apropiadamente en estas cosas. Sin embargo, estas decisiones están lejos de la gente. Se toman, uno no sabe bien de qué manera, porque yo puedo asegurar que no tienen un criterio técnico estricto. Nunca vemos un menú de opciones analizadas y en donde haya un resultado que nos diga, bueno, se está tomando la opción C porque vemos que comparada con la B, con la A, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos ejercicios donde hemos participado, la plataforma de escenarios, en donde vemos que los métodos convencionales no son más económicos, si es esa la respuesta, ¿no? Si es eso lo que se busca. Así que el involucramiento para mí implica eso, reclamar también participación en la toma de decisiones. De alguna manera, si se quiere democratizar de manera inteligente, no estoy diciendo que los 45 millones de habitantes tengan que votar por una cosa u otra, pero hay muchas instituciones que pueden opinar con fundamentos sobre este tema. Y yo puedo asegurar que las decisiones serían muy distintas si hubiese una base de representatividad mucho más amplia en la toma de decisiones de estos temas, ¿no? Y estoy hablando del tema energético, podría ser todos los temas en general. Buenísimo, Carlos, gracias. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más, y si no, ya vamos a ir cerrando. Estuvo buenísimo, ya mandan saludos desde varios otros lugares del país, de la Paternal, de Lomas de Zamora, incluso de España también, así que bueno, nos ha visto gente de todos lados, así que yo te quería hacer una pregunta que hoy mientras hablábamos y armábamos esta charla, te la hice y me parece que está bueno también, y es con el tema de instalar paneles sobre el agua. Si se podrían aprovechar o optimizar algunas instalaciones que hay para instalar paneles y no ocupar la tierra, sino lugares en el agua. Recién vos hablabas esto de que hay lugares para poner las cosas y si se podría poner en el mar o en el lago.
Mirá, yo te mencioné, lo mencioné al tema de alguna manera, pero lo puedo ahondar un poquito más. El lugar óptimo se está viendo que sería, en principio, el lugar óptimo serían las represas, porque vos ya tenés toda la instalación eléctrica hecha, ¿sí? Todo el sistema de transmisión, etcétera, lo cual te abarata un montón los costos de la instalación de estos paneles, ¿sí? Entonces, aprovechando ya esa infraestructura que existe, podés montar sobre esos sobre esos lagos artificiales, y acá artificiales lo subrayo, porque antes ahí no había un lago, entonces bien puedo tomar la superficie de ese lago o una parte de la superficie de ese lago para generar, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos, energía eléctrica. Les doy un número. Esto lo calculó gente de la CONEA hace algunos años, con la tecnología que había hace, es un cálculo que debe tener 10, 15 años más o menos, con las tecnologías fotovoltaicas que había en ese momento, que eran peores que las que hay ahora, o sea, ahora son mucho más eficientes y producen mucha más energía, con la superficie del embalse del Chocón, de la represa del Chocón, si ubicases en esa superficie paneles fotovoltaicos, ocupando esa superficie, como una central convencional, o mejor dicho, una central fotovoltaica, podrías producir, con los niveles de radiación que hay en Neuquén, podrías producir mucha más electricidad, ahora no recuerdo el número, pero era mucha más electricidad que la que consumimos en el país, solamente ocupando ese punto, ¿sí? Esa superficie. Entonces, como vemos, es una cosa muy interesante, ¿no? Es una opción muy interesante, sí. Y yo diría que no ponerlo sobre ambientes naturales, sobre cuerpos de agua naturales, no pondría flotante fotovoltaica en los esteros de Liberá, por ejemplo. Ni siquiera en el mar, no creo que no hace falta. Creo no hace falta. Sino ocupar estos lugares artificiales donde ya hay instalaciones eléctricas con paneles flotantes. Perfecto. Bueno, vamos con la última pregunta y cerramos, así te dejamos descansar. Hay una pregunta clásica que hacemos en todos los webinarios para cerrar. Vamos a hacerla con una variación esta vuelta, porque la pregunta es: ¿cómo ves el escenario de acá a 10 años? Yo creo que ya hicimos las mediciones de los escenarios energéticos de acá a 10 años. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo la ves a 10 años para bien? ¿Y qué pasaría si se siguen las cosas como seguimos ahora? Yo te diría que el pronóstico es un poco incierto, porque realmente no tengo claridad o no tenemos claridad respecto a qué medidas se van a tomar. Tenemos un cambio de gobierno que es bastante, entre comillas, reciente, sobre todo porque como fue afectado por el tema de la pandemia y la cuarentena, todo se ha detenido en el tiempo. Estamos como flotando un poco en el tiempo hasta recuperar el camino, ¿no? Entonces, yo no estoy viendo todavía con claridad cuáles son los planteos que está haciendo este gobierno. A ver, una cosa son los escenarios deseables y otros los que pareciera que van a ocurrir. Los deseables, bueno, los he mencionado de alguna forma, el camino que hay que seguir. Lo que está ocurriendo, ya lo dije también, está muy lejos de eso. Así que entiendo que hay que reforzar enormemente digamos, el cambio de políticas, de alguna manera. Tenemos que conseguir que se cambien las políticas porque estamos yendo por mal camino. Perfecto, Carlos. Buenísimo. Bueno, entonces hasta acá llegamos. Te agradecemos, Carlos, por la presentación. Estuvo buenísima. Gracias y felicitaciones. Bueno, un par de avisos parroquiales. La semana que viene no tenemos webinario porque es feriado, así que nos vamos a tomar ese día para descansar, que me parece que nos lo merecemos. Sí nos volvemos a encontrar en este espacio dentro de 2 semanas. El 16 de julio vamos a tener un nuevo webinario sobre la Antártida.
Así que ahí los esperamos, vamos a compartirles la información muy pronto. Les recordamos que este video va a quedar en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver después. Hay más opciones que les estamos ofreciendo para seguir haciendo mientras estemos guardados en nuestras casas, que lo pueden ver en la dirección que aparece en pantalla, que es vidasilvestre.org.ar/nos quedamos en casa. Bueno, con esto les queremos también mandar un saludo a todos los que nos estuvieron viendo, al equipo de Vida Silvestre que estuvo acompañando, Mariana que estuvo ahí entre sombras, y el equipo de comunicación también que estuvo colaborando con las preguntas y demás. Acá me pasan el machete que el título del webinario de la Antártida va a ser Mares del Fin del Mundo, la importancia de proteger el mar Antártico. Y bueno, entonces nos volvemos a encontrar el 16, y bueno, nos leemos en nuestros canales de redes sociales como siempre. Gracias, Carlos, gracias a todos los que nos vieron. Gracias, muchas gracias, Leo. Muchos saludos a todos. Gracias por participar.